Hola, qué gusto que nos acompañen en este análisis. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, parece un poco radical a primera vista. Básicamente, es la noción de que las equivocaciones no son esos fracasos terribles que debemos esconder bajo la alfombra, sino herramientas, absolutamente fundamentales para descubrir y aprender. Todo esto se basa en un marco teórico fascinante de Óscar Fernández Galíndez y la propuesta de Víctor Manuel Hermoso sobre el derecho a equivocarse. De verdad, este enfoque cambia por completo el chip de cómo entendemos la construcción del conocimiento. Bueno, entremos de lleno en el tema. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con esta cita que captura la esencia de todo esto? El positivismo construyó un altar a la certeza. Sobre ese altar sacrificó la duda, la equivocación, el desvío. Pero la vida crece en las grietas. El error es la grieta. Palabras fuertes de Fernández Galíndez, ¿no? Rompe de inmediato con esa visión rígida, casi robótica, de la ciencia tradicional. Nos está diciendo, básicamente, que dejemos de ver la incertidumbre como el enemigo. Es exactamente ahí, en esa grieta, donde nace lo verdaderamente nuevo. Así que este es nuestro recorrido para hoy. Vamos a ir paso a paso. Empezaremos desarmando el mito de la certeza. De ahí pasaremos a entender el error como olón. Luego veremos esto de la interferencia y emergencia. Seguiremos con la fractalidad del conocimiento. Y para cerrar con broche de oro, un concepto vital, la endopligencia. Arrancamos entonces con nuestra primera sección, el mito de la certeza, o el derecho a equivocarse. Y fíjense que esto ilustra de manera brillante el contraste del que estamos hablando. Por un lado, tenemos al positivismo de toda la vida, ¿cierto? Ese que trata cualquier error como simple ruido, o peor, como un fracaso total. Es súper rígido, muy del hemisferio izquierdo del cerebro. Los autores hasta le tienen un nombre a este miedo paralizante. Le dicen neurocolonialismo metodológico. ¿Qué tal el término? Y por el otro lado, tenemos el marco que estamos explorando, el TEGEF, que ve el error como una señal súper valiosa, un pliegue en la realidad que nos invita a usar la intuición, conectando más con el hemisferio derecho. Definitivamente es una visión mucho más fresca y liberadora. Ahora, para que todo esto nos haga sentido, necesitamos entender una palabra clave: olón. Suena complejo, pero en realidad es un sistema o estructura que funciona de manera autónoma por sí solo, pero que a la vez es parte de algo mucho más grande. Como una pieza de un rompecabezas que ya tiene sentido por sí misma, pero que forma parte de una imagen inmensa. Entonces, el gran descubrimiento aquí es que una equivocación no es un defecto desechable, como un fallo descartable. Para nada. Estructuralmente, un error es un olón completo. Tiene su propia dinámica, su propia razón de ser dentro de la investigación. Pasamos a la sección 2, el error como olón, es decir, ver mucho más allá del simple fallo. Para bajar toda esta teoría a la tierra, imaginemos a un escultor frente a un bloque de piedra. Está trabajando y, de pronto, da un golpe mal dado. Según el manual tradicional, listo, la obra se arruinó. Pero si nos ponemos nuestros nuevos lentes teóricos, resulta que ese golpe erróneo acaba de revelar una textura increíble, una veta oculta en la piedra que nadie había planeado. La obra final termina siendo una colaboración, una co-creación entre lo que el artista quería hacer y la resistencia que opuso al material. En otras palabras, el error es literalmente la materia diciéndonos: «Oye, mira por aquí». Esto nos lleva directo a la sección 3, interferencia y emergencia, cuando la realidad nos responde. A ver, para ilustrar esto, viajemos al siglo XIX con el famosísimo caso de John Snow y el cólera. Su hipótesis era súper clara. La enfermedad se propagaba según la distancia a las fuentes de agua. Todo encajaba, hasta que los datos mostraron un error. Resulta que una familia que vivía lejísimos de la bomba de agua contaminada también se enfermó. Si Snow hubiera dicho, esto es solo un margen de error y lo hubiera tirado a la basura, se habría quedado estancado. Pero no, fue a investigar y descubrió que esa familia caminaba hasta esa bomba en específico simplemente porque les gustaba más el sabor de esa agua. Ese error rompió su modelo para crear algo nuevo. Fue un tercer estado que lo llevó a una verdad mucho mayor. Lo que importaba no era la distancia geográfica, sino la fuente exacta del agua. Y ojo, que esto no solo pasa en la medicina. Fíjense en la física. Durante muchísimo tiempo, la física de Newton era la reina absoluta, basada en un tiempo y espacio inamovibles.
Pero en 1887 aparece una anomalía que no dejaba de molestar. La velocidad de la luz parecía ser constante. Eso rompía todas las reglas clásicas. Unos años después, en 1905, Albert Einstein decidió no ver esto como un simple fallo en los instrumentos de medición. Él interpretó ese error como una señal de que el marco teórico entero necesitaba cambiar. Y ¡boom! Al aceptar esa anomalía, emergió la teoría de la relatividad, una verdadera locura. Entonces, lo que estamos viendo es que el error tiene una naturaleza recursiva. Piénsenlo como esas muñecas rusas, las matrioscas. Abres un error y adentro hay otro más pequeñito. Y luego otro. Cada pliegue interpretativo, cada vez que nos equivocamos y lo analizamos a fondo, ganamos un nuevo nivel de libertad mental. Como lo expone el material, la inteligencia real no se trata de tener siempre la razón y repetir aciertos sin parar. La verdadera inteligencia emerge justo de ese estado de total incertidumbre, de no tener ni idea de qué hacer a continuación. Sigamos avanzando. Sección 4. La fractalidad del conocimiento o las escalas de aprendizaje. Bueno, decir que el conocimiento es fractal suena súper académico, pero simplemente significa que este mismo principio se repite a todas las escalas. A nivel macro, cuando quienes investigan, comparten y aceptan sus errores, construyen una confianza inmensa con su comunidad. A nivel meso, permite que los métodos se adapten a la teoría de forma orgánica. Y a nivel micro, es esa tensión pura entre lo que creemos que va a pasar, la hipótesis, y lo que los datos nos muestran en la realidad. Aceptar que somos falibles en todas estas escalas es lo que realmente democratiza el conocimiento de forma horizontal. Claro que, para que todo esto sea posible, hay que soltar un poco el ego. Hay que dejar de aferrarse a la identidad de expertos infalibles. Piénsenlo así, es la diferencia entre tratar de imponer una regla rígida a la fuerza sin importar el contexto local, versus construir lo que llaman conocimiento situado. A mí me encanta la analogía del matrimonio. Una relación duradera no es esa donde nadie se equivoca, porque eso no existe, ¿verdad? Es esa donde ambas partes se equivocan, dialogan y perdonan esos desvíos mutuos. En la investigación es igual. Renunciar a la autoridad absoluta y aceptar el error del otro es la única forma de producir conocimiento que de verdad se adapte a la realidad. Y así llegamos a nuestra última sección. Sección 5. Endopligencia. Cuidando el error. Endopligencia. Vaya término, ¿no? Vamos a desempacarlo porque es crucial. Se trata de un mandato ético que nos pide preservar a toda costa nuestra capacidad de interpretar. Significa que bajo ninguna circunstancia debemos aplastar ese pliegue que nos ofrece la realidad. Es decir, no podemos ignorar el error. Pero, y esto es muy importante, tampoco podemos tirar la metodología por la ventana. Reivindicar el derecho a equivocarnos no es, ni de cerca, un pase libre para el desastre o el caos científico. Es en realidad un llamado a ser extremadamente cuidadosos y rigurosos al momento de adaptarnos. Ahora, lo verdaderamente interesante de lo que vemos aquí es cómo nos mapea los dos extremos peligrosos que definitivamente queremos evitar. Por un lado, tenemos el extremo positivista que al tratar de aplastar el error termina con teorías momificadas, estancadas y pierde descubrimientos valiosísimos. Por el otro extremo, el relativista, que se relaja tanto que abandona el método por completo, cayendo en el caos y perdiendo todo rigor científico. Pero ahí en medio, como un faro, está la endopligence, cuidar ese pliegue, lo cual nos regala como resultado un conocimiento que respira, que está vivo y es emergente. Y para llevarnos una imagen súper clara de lo que es la endopligencia, imaginemos la actitud de un orfebre experto. Si mientras trabaja el metal se resiste, el orfebre jamás dice, ¡ay, este oro está defectuoso!, y lo tira a la basura. Y tampoco sigue dándole martillazos a lo loco, esperando un resultado distinto. ¿Qué hace? Pues ajusta el fuego, cambia su técnica, se adapta a lo que el material le está diciendo en ese momento. Exactamente así debería actuar la ciencia del cuidado ante un error. Ajustamos nuestra técnica, replanteamos, pero jamás descartamos el oro, que es esa valiosísima información que la realidad nos está ofreciendo. Y para terminar este análisis, el texto nos deja con un par de preguntas que, francamente, nos dejan pensando un buen rato. Si una verdad no admite ningún tipo de error, ¿acaso ya está muerta? Y más profundo aún, ¿es una ciencia sin error simplemente una religión sin Dios? Toda esta perspectiva nos viene a demostrar que la falibilidad humana no es para nada una debilidad, es una fortaleza inmensa. Nos invita a dejar de ver el conocimiento como un monumento de certezas absolutas y empezar a verlo como una espiral.
algo que respira y evoluciona precisamente gracias a nuestros errores. ¡Qué tema tan fascinante! Muchísimas gracias por acompañarnos a desentrañar todo esto. ¡Hasta pronto!